Okay. Buen día para todos. Esto sería el webinar de Dibujo Libre 1, el último del primer corte. Aprovechando para mostrar la parte de lo que sería la valorización, que es la segunda unidad, de manera que la terminen de revisar. Y también por parte de ustedes, si tienen algunas dudas sobre lo que son las actividades del primer corte, recordándoles que, bueno, que ya prácticamente estamos finalizando. Nos quedaría esta semana por recorrer y la otra hasta el 8 de mayo, ¿ok? Entonces es bueno que nos activemos los que faltan por entregar a las actividades, ¿ok? Recordándoles, voy a recordarles las actividades, ¿ok? Antes de hablar un poco de la valorización, ¿ok? Actividad número 1, recuerden que, bueno, que tienen oportunidad de colocarse aquí en el foro donde está el bloque general, ¿sí? De vamos a conocernos y actualiza tu perfil, tanto para la sección B como para la sección A. Estoy ahorita en la sección B, está abierta. Entonces aquí le dan clic y recuerden que se presentan, dicen los que tienen para expectativas, los que no han participado, y allí pues tienen 5 puntos. Deben actualizar lo que son su fotografía en el perfil del Saya. Eso es importante no solamente para la materia, para mi materia, sino para la parte administrativa, ¿ok? Porque ellos verifican lo que son las notas y si ustedes hicieron todo lo debido. Entonces, revisaron la unidad 1, hablamos del trazado, ¿ok? En el trazado, recuerden, hay otra actividad, ¿sí? Fíjense que aquí va a estar las sesiones grabadas, los webinars pasados, creo que hay 2, entonces eso lo pueden revisar para que despejen algunas dudas, a lo mejor dije algunas cosas claves. Entonces, aquí tienen la segunda actividad, que sería el segundo corte, que es consta de 15 puntos, ¿ok? Eso sumado con el foro anterior de que les hablaba de vamos a conocernos y actualiza tu perfil, sumarían los 20 puntos del 10%, ¿bien? Para el primer corte. Entonces recuerden, esto es a manera de foro, el trazado en el dibujo libre, eso ya lo hemos explicado, de todas maneras pues retomaremos como a final del webinar qué es lo que se debe hacer allí, para los que no han ingresado aún. Tenemos la última actividad que es referida a valorización, obviamente con la aplicación del trazado, la valorización, y dentro de la valorización pues tenemos digamos un apartado, no apartado porque todo se relaciona, pero hablamos de texturas, que recordando que la textura pues se divide o a nivel digamos de imagen, tenemos texturas táctiles y textura visual, entonces pues de alguna manera en el último ejercicio del primer corte, que es el del 20%, pues estamos hablando ya de valorización y trazando con texturas, ¿ok? Ya lo vamos a explicar. La idea un poco es, como dije, vamos a revisar valorización. Recuerden, en valorización tenemos un libro donde se compila lo que es el concepto. ¿Por qué coloco conceptos? Como siempre les he dicho, pues una manera de ya hablar técnicamente, de escribirnos como diseñadores, es conocer los conceptos tanto de dibujo como de diseño. Entonces, en la manera como nosotros vamos a representar los objetos, sobre todo para el diseño es bastante importante el dibujo, pues entonces debemos hablar técnicamente. Entonces, aquí hablamos de valorización, que es la técnica que nos permite sombrear el gradiente, lo que es la gradación de las tonalidades, tanto a nivel de diversas técnicas, puede ser como escala de grises, como lo da el grafito, como escala de colores, ¿sí? La gradación del color a través de diversas técnicas del dibujo o de la pintura, como son pues lápices de color, tiza pastel, acuarelas, óleos, etcétera, ¿sí? Entonces, la valorización nos permite observar ese orden de la gradación de lo que va de la luminosidad hacia lo que es la sombra, es decir, de forma creciente y decreciente, tal cual como dice allí el concepto.
La valorización en el dibujo la conseguimos con el sombreado a través de una técnica lineal o diversas técnicas tonales, ¿ok? Como de repente pudimos haber hecho al principio con la aplicación del trazado a través de las líneas, tanto para grafito como para color, que eso fue el ejercicio anterior, pero también a nivel de sombreado, ya aquí estamos hablando un poco más de valorización, del acercamiento también de las figuras que se puede hacer con la técnica lineal o con el alejamiento de lo que es la figura, la parte del volumen y de sombras. Entonces, en la valorización, pues fíjense que aquí clasificamos en la técnica tonal, podemos comparar qué tan oscura es una zona de la otra, qué tan clara de la otra es, ¿sí? Para ello es necesario la observación detenida de un modelo, que consigamos tener una impresión en general, la zona iluminada o la parte de penumbra, buscando los tonos intermedios. En la técnica lineal, fíjense que ya estamos hablando de grosor de línea, que eso fue de alguna manera pues lo que hicimos en el primer ejercicio. En la grosor, con los diversos grosores de línea, ¿sí? Lo que está más cercano es lo que se, digamos, se engrosa más, y lo que está más alejado, pues lo que dibujamos con menor tensión. Es decir, si nosotros tomamos la técnica del grafito como hicimos, pues agarramos los lápices blandos para crear ese acercamiento y los lápices H, los hard, para alejarnos, ¿ok? Dice acá, dentro de la valorización en el dibujo, intervienen conceptos como la textura, ¿sí? Entonces, por eso debemos hablar de la textura visual y la textura táctil. Fíjense que de alguna manera, con el sombreado, con la tonalidad, con la gradación, logramos ciertas texturas visuales, pero también es bueno manejarnos, y ese es el propósito. No solamente queda como elementos que están allí de reciclaje, por ejemplo, que es la técnica del collage, por eso la califican como técnica, que es una manera de expresión, ¿no? Entonces, por eso la intención del ejercicio. Entonces, pues, de alguna manera, pues estoy relacionando la actividad con esto, porque no solamente es lo que conocemos como técnicas de lápices, lo que hablo de tiza pastel, de acuarelas, sino que también elementos como papeles, como cartulinas, como texturas de diversas cosas, elementos que utilizamos para otras cosas que no necesariamente sea el dibujo, pues nos ayudan pues a representar, ¿no? A dar una expresión respecto de ello. En la siguiente página de lo que es la valorización, entonces allí vamos a encontrar, ojalá lo hayan visualizado, porque sí, insisto en esto de que tienen que revisar el contenido aquí, y yo un poco aquí en los webinars pues lo amplío de manera que para decirles por qué lo he colocado y para qué lo estamos utilizando. Entonces, los objetivos de esta unidad de valorización es identificar las técnicas de dibujo de mayor aplicación en los trabajos de expresión visual, las más comunes, ¿sí? Describir los tipos de texturas que se utilizan en las formas de expresión visual, describir los tipos de proyección que se utilizan en formas de expresión visual, describir los tipos de planos. Planos aquí en este caso sería la parte de lo que es el formato. Por lo general nosotros estamos trabajando en un formato A3, que sería tabloide, doble carta, o a veces trabajamos con formato carta, que pues necesariamente por la dinámica virtual que tenemos, pues debemos escanearlos, debemos tomarle una fotografía para poder mostrarlos, ¿ok? Y que básicamente pues los trabajos van a ser en este momento de dibujo libre 1, pues tienen que ser a mano alzada para poderlos digitalizar de alguna manera, ¿no? Y esa digitalización pues es a través de esa fotografía que ustedes toman. Contenido, técnicas. Si nosotros tenemos las técnicas más comunes acá, ¿no? Obviamente se colocan técnica de crayón, de tinta, de marcador, collage. Si ustedes obviamente saben utilizar otras, pues bienvenidas son, porque allí compartimos. Fíjense que la dinámica que hago es a través de foros. Entonces allí compartimos los diversos trabajos que ustedes realizan y las maneras de expresión. No todo el mundo debe tener la misma expresión. De hecho, pues sería aburrido, ¿no? Pero
fíjense cómo es la resolución de esos ejercicios de dibujo entre ustedes. Por eso insisto en la intencionalidad del foro que están allí. No como actividad de tarea en línea, que por lo general es lo que más se utiliza en la parte virtual. Entonces, es bueno que este tipo de trabajos de dibujo libre 1, pues que los veamos todos y analicemos y critiquemos sanamente, o sea, que hayan críticas constructivas. Tenemos textura para planos, como decía, que serían los formatos, textura de materiales, la orientación y la proyección de la luz a través precisamente de esa técnica tonal, técnica lineal, demostrar esos planos luminosos, la sombra propia, la sombra arrojada, dependiendo del objeto que nosotros estemos observando o de las gráficas que nosotros estemos observando, la valorización de objetos mediante el claroscuro y la gradación, ¿ok? Entonces, ese sería el contenido que estamos cumpliendo en este primer corte. Y aquí en este libro, pues, está lo que son los enlaces recomendados de la unidad 2 de valorización. Entonces, allí se describen los contenidos del porqué. Bueno, básicamente es lo que yo les he dicho anteriormente. Y cuando nos vamos a dar acá a este enlace de luz y sombra, ¿ok? Él se va a abrir en otra ventana y este enlace, espero que todavía exista, vamos a ver, ojalá que sí. La cosa es que en este enlace lo he colocado a propósito porque nos complementa lo que es la parte de sombras y luz, lo que es la parte de la técnica tonal, ¿sí? Aquí el que escribe, pues de alguna manera nos da ciertos consejos de cómo colocar esos dibujos, esos elementos allí, ¿ok? Entonces nos dice cómo es la clasificación de luz y sombra en el dibujo artístico, la parte básica y que debemos saber, ¿no? Debemos conocerlo. Entonces aquí en este artículo me parece bastante interesante porque, bueno, aquí nos dice también la gradación de las tonalidades que ustedes observan acá y cómo se reflejan en los objetos. Esto que ustedes ven acá, por lo general, a veces yo lo solicito porque es una paleta, ¿sí? Una paleta de lo que pasa en el dibujo. O sea, es decir, cuáles serían las tonalidades que nosotros tenemos dentro del dibujo y que de alguna manera, pues como diseñadores debemos acostumbrarnos porque ya, así sea escala de grises, así sea gradación de color, pues debemos colocarlas a un lado para saber luego a la manera de imprimir, cuando se vaya a imprimir, qué tono, qué nombre del color, por ejemplo, si es en el caso de color, se va a utilizar. ¿Okay? Entonces es bueno tener esta referencia de la gradación del color o de las escalas de color o de las escalas de grises. También nos dice cómo dibujar a lápiz paso a paso, también una manera un poco más reiterada de lo que yo les he dicho. Sí, entonces es bueno que lo visualicen, lo lean, lo analicen, porque bueno, hay varios tips allí. ¿Ok? Preguntas por aquí, les hago esto de una vez para que puedan participar. Pueden participar a vos con respecto a este libro. Sí, fíjense, bueno, aquí tenemos, aquí más específico, algunos elementos, ¿sí? De brillo, de luz, de la sombra. Eso lo vamos también a ver. Recuerden que no lo vamos a dejar atrás. Ya para el segundo corte, pues debemos retomar nuevamente lo que es el trazado y la valorización. Obviamente, pues ya viene la parte de color y algunas generalidades con respecto a lo que es la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, ¿ok? Para entender un poco más esos conceptos. Entonces, yo les dejo esto por acá porque esto tiene bastante información, ¿ok? Y me voy a regresar nuevamente a la plataforma. Sí, también dentro de la plataforma, en la unidad 2 del primer corte, se van a encontrar ustedes, que creo que lo revisamos, no muy por encima, pero sí lo pudimos revisar, lo que eran las lecturas recomendadas,
que también nos ayudan a hablar un poco más técnico, más diseñadores, más de dibujo, de entender un poco qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos los elementos de la imagen, la unidad 2, que nos explica las texturas, creo que nos explica la parte de volumen, de planos, y los materiales y técnicas de la unidad número 2, un poco más extendido. Vamos a ver si puedo abrir esta acá, sobre más técnicas de dibujo, ¿ok? Recordando que en la primera unidad pues se habló de lo que eran las técnicas del grafito, se mostraron algunos materiales como me abrió por acá, bueno, ponerlo en el escritorio, ya, vamos a guardarlo aquí. Recordando entonces que habíamos comentado sobre algunos materiales y técnicas dentro de lo que es la unidad 1. Y bueno, aquí se amplía un poco más. Vamos a abrir aquí. No sé si mientras nos abre el archivo, ustedes pueden hacer algún comentario al respecto. Profe, disculpe, la parte esta de la valorización, Ajá. todos los ejemplos que he visto siempre lo hacen es como con lápiz, o sea, lo de las sombras y eso, siempre lo veo con lápiz y tal, entonces quería saber si solamente eso se puede hacer con lápiz o también se puede hacer con colores Ajá. Valorización se y puede así. hacer con color, se puede hacer con lapicero, bolígrafo, con marcador, con plumón, con cualquier tipo de técnica. Fíjense que esto que se está colocando intencionalmente en la parte de valorización, eso que se llama lo que es la textura, ¿sí? La textura visual, la textura táctil, ¿sí? Intencionalmente se está haciendo eso. Fíjense, por ejemplo, en esto de la valorización, ¿sí? Que es lo que estoy mostrando ahorita, no sé si lo ven, que es la materiales y técnicas, el archivo que abrí. Sí, se le está mostrando, ok. Entonces, fíjense que, por ejemplo, hay una técnica de la cera, ¿sí? De las ceras, que son esas pinturas grasas que, bueno, no sé si cuando ustedes pequeños sus padres les dieron a pintar y en vez de pintar el cuaderno pintaron las paredes. Pero la cosa es que la cera permite esa producción tanto de textura táctil como textura visual, ¿ok? ¿Por qué textura táctil? Porque da esa sensación diferente de ese grosor dentro de lo que es el formato donde nosotros dibujamos, donde la base es que se dibuja, ¿ok? Y entonces él permite diversas técnicas, diversos trazados, ¿ok? No solamente a nivel tonal, sino a través de la línea, ¿ok? Fíjense aquí como por ejemplo, en esta figura que tenemos acá, la sensación de la cera, ¿no? Es como más rugosa. Entonces, allí estamos hablando nosotros, tanto de valorizar, porque nos da tonalidades, porque nos da degradados, ¿ok? Los que le comentaba anteriormente, pero también a su vez nos da cierta técnica lineal, ciertos grosores de líneas, etcétera, ¿sí? Que también, por supuesto, a nosotros dibujar o pintar colocando otra técnica, por ejemplo, puede ser una tinta china sobre lo que es la cera, pues nos da otras sensaciones. De hecho, hay una técnica con las ceras que es pintar primero o hacer una silueta con una vela. No me lo van a creer, a lo mejor sí, inténtenlo, pero colocan una vela, hacen la silueta, sí, una vela que se prende para cuando no hay luz, y luego colocan el color o colocan, de repente puede ser también acuarelas, colocan sobre ella y les da ciertas otras sensaciones, otras texturas, ¿ok? Entonces es una técnica válida para la representación o para la expresión gráfica. No sé si me explico y no sé si aclaré la duda que tenías, ¿ok? Sí, ya entendí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces,
Bueno, fíjense que todos los sistemas, todas las, digamos, las técnicas, los materiales nos ayudan a prever a lo que es el dibujo libre, a lo que es la expresión de diversas texturas, ya sea visuales y ya sea táctiles, ¿ok? Entonces, unas porque son más gruesas, porque nos da, por ejemplo, en el caso del óleo, pues nos da cierta textura, tanto táctil como visual, obviamente. Ahora, hay ciertos elementos, ciertos materiales que simplemente son, digamos, nos dan una textura lisa al tocarlas, por decirlo de alguna manera. La textura táctil sería muy lisa, como sería también en el caso de las impresiones, ¿sí? En plotter o en impresoras normales, que nos da esa textura, pero ya sería visual, ya pasaría a ser visual más que todo, ¿no? ¿Sí? O la visual, la que vemos en un computador, por ejemplo. Pero a saber de que, bueno, que si nosotros estamos conociendo, nos están diciendo que se utilizaron diferentes técnicas allí, diferentes materiales, pues ya sabemos que va a haber alguna textura allí que se pueda sentir. A eso me refiero. Entonces, la valorización, dentro de la valorización, pues está esa parte de textura táctil y visual. ¿Ok? Lo que es el esgrafiado, lo que es la litografía también, pues nos da esas sensaciones de texturas, ya sea táctil, ya sea visual, ¿ok? Entonces aquí en este archivo que les he colocado allí, muy a propósito, pues para que ustedes vayan diferenciando, vayan conociendo pues ciertas técnicas que nos producen esas valorizaciones, esos trazados y por supuesto textura táctil y textura visual. ¿Ok? Esa es la intención. Bien. Vuelvo a preguntar si tienen alguna pregunta con respecto a la teoría. Ok, nos vamos a ir nuevamente a la unidad. Voy a revisar entonces la actividad número 2. En la actividad número 2, fíjense que ya pronto en el segundo corte vamos a ver color. A ustedes creo que no se les ve esto, pero va a estar color, la parte de bidimensionalidad y la parte de tridimensión. Esos son tres unidades que vamos a combinar. Ajá. Nos vamos a valorización, al foro de valorización y trazando con texturas. Entonces, el ejercicio es, como les decía anteriormente en el webinar pasado, ustedes escogen, voy a leerlo tal cual, van a realizar un dibujo libre con textura táctil como elemento configurador más significativo. Es necesario utilizar algún material que ustedes puedan sentir. Entonces, una de las técnicas es el material o la técnica de collage, ¿ok? Con materiales de reciclaje puede ser, o con cualquier material que consigan que les produzca esas sensaciones de textura, ¿sí? Pero a su vez también ustedes van a colocar los objetivos o a cumplir con objetivos del trazado, es decir, van a tratar de colocar puntos, de colocar líneas de color, ya sea con grafito, ya sea... la cuestión es reforzar ese collage con técnicas, con diversas técnicas. Esto es lo que se llama técnica mixta dentro de lo que sería una composición o un dibujo, ¿sí? Y como les digo ahí, pueden incluir otras técnicas que manejen con habilidad, ¿ok? Que ya pues por ahí he revisado las entregas y bueno, sí, hay bastante potencial aquí en esta cátedra. Ajá. Entonces, dice, para la realización de dibujo deben basarse en la escogencia de alguno de 3 temas, ¿sí? Puede ser el objeto favorito del estudiante, puede ser un tema referido a diseño gráfico, o pueden tomar la pandemia mundial del coronavirus, a ver qué propuesta tienen ustedes con respecto a eso, que de repente puede ser de manera formativa. Entonces, a través de estas técnicas, de esta composición, pues ustedes pueden llegar a la audiencia.
No solamente queda para cumplir con la actividad, sino que también puede servir para portafolio, ¿ok? Entonces, la idea es que lo hagan bien. Todo lo que hagan en diseño gráfico, pues lo hagan bien para que lo puedan colocar en un portafolio aparte, no solamente que quede la materia. Entonces, la idea es utilizar un formato, ¿ok? Digamos un plano de A3, tabloide, doble carta, de base blanca. Dentro del foro, entonces, colocarán el proceso de elaboración del dibujo. Entonces, cuando estén elaborando esa composición, por lo menos tomen 3 fotografías del proceso hasta llegar a la entrega final, a la definitiva, en lo que llamo maquetación final. ¿Sí? Entonces, realizan las buenas fotografías o escanean el proceso de cómo están logrando esa composición. Insertan las fotografías, eso ya lo expliqué por allí, por el Telegram, ¿sí? Cualquier duda, de todas maneras, me pueden preguntar ahorita. Preferiblemente, ¿por qué coloco la apariencia de 500? Es para que la imagen no se vea tan grande, pero tampoco tan pequeña. Entonces, una apariencia de 500 es una buena opción por allí para que la podamos observar. Van a describir allí, una vez que van colocando las imágenes, tal cual como hicieron en el primer ejercicio, la técnica utilizada para el logro de la textura, la técnica utilizada para el logro de la valorización y el trazado, ¿sí? Allí tenemos que hablar de punto, línea, ¿sí? El valor de quizás de la técnica tonal, ¿ok? Dificultades encontradas en el proceso y recomendaciones a la hora del dibujo. Las dificultades serían a nivel de técnicas, ¿ok? De técnicas. ¿Algún otro comentario o valor que quieran decir sobre su dibujo libre? Entonces entran al foro, utilizan pues todas las herramientas que están allí, de encabezados, de títulos, ser creativo porque es un foro, entonces pues allí ustedes colocan acá. Entonces, en la sección B solamente han entrado 2 participantes y esta fue del día de anteayer, que pronto lo voy a revisar. Entonces, bueno, esto por ahora es todo lo que tenía que decirles. Me gustaría que ustedes comentaran al respecto de esto, de las actividades. Entonces, todo está entendido. Sí, profe, yo entendí la mayoría, o sea, todo literalmente, y como es algo que me gusta, entonces me parece bastante bien las actividades que se han puesto. Son bastante creativas, uno puede practicar cosas que no ha practicado antes con respecto a los dibujos y tal, y pues me parece bien. Gracias, Gabriela. Fíjate que, bueno, a veces ustedes dirán, pero la profesora pone muchos dibujos de arquitectura. Bueno, no sé si es por el tema de que, bueno, yo soy graduada de arquitecto, pero sin embargo, pues la idea es que también no solamente ustedes se queden en la parte de dibujo urbano, ¿no? En el caso del primero, sino que pueden tomar otros elementos de su cotidianidad, de alguna fotografía especial que ustedes tengan en el caso de la primera actividad y bueno, lo van colocando allí para los que faltan, ¿ok? Recuerden también que les he colocado dentro de el ejercicio, dentro de los ejercicios, coloco retroalimentación, no solamente la parte calificada, sino también la parte de qué se está haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son las recomendaciones, etcétera, ¿ok? Por supuesto, si el trabajo está verdaderamente excelente y está fuera de los parámetros, pues por supuesto que también lo digo, no solamente lo malo, sino también lo bueno. Entonces, revisen en las actividades la retroalimentación y cualquier cosa, pues también la pueden responder, ¿ok? Entonces, bienvenido todos los comentarios que están por allí. Y bueno, nada, si por allí ya he colocado algunas cosas que traten de seguir la misma línea que está allí, las instrucciones que están por allí colocadas. Y por supuesto, no está de más decirles que
Tienen todavía el foro de alguna duda, pregunte aquí, y por supuesto está lo que es el Telegram para cualquier duda. No vayan a preguntar el 8 de mayo porque, bueno, ahí sí estamos perdidos. Pero la idea es que bueno, todavía nos queda tiempo para realizar las actividades, los que no la hayan realizado, ¿ok? Y bueno, si no tienen más dudas por aquí, podemos dejar el webinar hasta el día de hoy, hasta el momento. No sé si están todos conformes también. Sí. En fin. Ok. Entonces, bueno, si no es más nada, muchachos, los dejo entonces para que culminen. Yo sé que estas semanas van a ser bastante álgidas para ustedes porque tienen todas las actividades de las demás materias. Entonces, bueno, éxitos en este primer corte. Yo sé que va a ser así. Y bueno, siendo más nada, me despido por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Gracias, profe. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego.